César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco un 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. El poeta fue el Benjamín Ochulca, es decir, el último de 2 hermanos. En total fueron 12 los hijos de la familia Vallejo Mendoza, quienes en orden cronológico fueron María Jesús, Víctor Clemente, Francisco Cleofe, Manuel María, Augusto José, María Encarnación, Manuel Natividad, Néstor de Paula, María Agüeda, Victoria Natividad, Miguel Ambrosio y César Abraham. Éramos 12, me decía Vallejo. A los 4 primeros se les llamaba los viejos, a los 4 siguientes los mayores y a los 4 últimos nos llamaban y nos llamábamos nosotros mismos los pequeños. Estudió la primaria en la escuela municipal y en el centro escolar número 271 y la secundaria en el colegio San Nicolás de Huamachuco, donde destacó claramente. Sus compañeros lo han referido, era estudioso, inquieto, versificaba con gran facilidad y le gustaba discutir sobre temas filosóficos, según nos cuenta Juan Espejo Asturrizaga. Durante las vacaciones escolares regresaba siempre a Santiago de Chuco, aunque también pasó temporadas en la hacienda Tulpo y en los asientos mineros de Quirubilca y Tamboras. Su juventud, de 1910 a 1912, realizó diversos trabajos con el fin de ayudarse económicamente. Colaboró con su padre en sus labores de abogado de pleitos menores, mientras se decidía su vocación y su destino profesional, pues la economía en la casa no era muy holgada, situación que incluso lo obliga a desertar de su primer intento de estudios superiores en la Universidad de la Libertad, hoy Universidad Nacional de Trujillo. En 1911 se matriculó en la UNMSM en la Facultad de Ciencias, con el objetivo de estudiar medicina, intento que fracasaría nuevamente por su precaria condición económica. En Huánuco trabajó como preceptor de los hijos del hacendado y político Domingo Sotil. Ese mismo año un texto suyo aparece en la revista Variedades junto a un comentario burlón. En 1912 trabajó como ayudante de cajero en la hacienda Roma de Víctor Larco Herrera. Los años de 1913 entre 1916 de César Vallejo. 1913 inició sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Libertad, donde en ese año publica sus primeros versos, que son de tono didáctico en la revista Cultura Infantil. Empieza a enseñar en el Colegio Nacional San Juan, donde Ciro Alegría fue uno de sus alumnos. En 1915, en agosto, su hermano Miguel muere, su compañero de juegos infantiles. Y tu corazón de gemelo de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae la sombra en el alma. Dirá en el poema a mi hermano Miguel. Se gradúa de bachiller en 1915 con honores, con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Entabló extrañable amistad con Antenor Orrego, José Eulogio Garrido y otros miembros de la Bohemia de Trujillo, que empiezan a escandalizar a ciertos catedráticos jubilados de la cabeza que ven con recelo las muestras de nuevo arte. En 1916 empieza un amorío con María Rosa Sandoval. En este mismo año empieza a usar el seudónimo de Corriscoso. Poemas en prosa es el título de un conjunto de poemas escrito por el poeta peruano César Vallejo entre 1923 y 1929 y que se publicaron después de la muerte del autor. Contaba con 19 poemas. Es necesario señalar que dicha división, así como los títulos del poemario, no fue algo establecido por Vallejo, sino que se hizo por sugerencia de Georgette Vallejo, viuda del poeta, que supervisó dichas ediciones. Otros editores no han estado de acuerdo con tal división y prefieren reunir los poemas póstumos de Vallejo en un solo bloque, a excepción del poemario España aparta de mí este cáliz, que había sido dejado por el poeta ya definido y listo para la prensa. ¿Cuál es la temática de Poemas en prosa? Según la versión transmitida por Georgette Vallejo,
Vallejo escribió la mayor parte de sus poemas en prosa entre 1923 y 1924, que corrigió y aumentó en 1929 y tal vez en años posteriores. Corresponde, pues, en su núcleo mayor a la primera etapa de su estancia en París, antes de que empezara a entusiasmarse por el marxismo. En cierto sentido, los poemas en prosa son todavía dependientes del sistema de su anterior poemario Trilce, pero por otra parte suponen algo así como una incursión exploratoria en lo que serán los poemas humanos. Son como textos de transición. El empleo de la prosa parece obedecer a la necesidad de airear el lenguaje, de ofrecerle un espacio más amplio para su despliegue, casi como una compensación frente al rigor que caracteriza al lenguaje de Trilce. ¿De qué trata el poema Las ventanas han estremecido? Este poema desarrolla la experiencia de la enfermedad sobre la base del reconocimiento de la alteridad. Al inicio vemos del abandono paulatino del egoísmo, de la voz lírica que dejará de hablar de sí misma, para empezar a ser una voz que busca la comunión, situada ante la solidaridad con y de los otros. La enfermedad del cuerpo cumple en este poema la función de instaurar el dolor como experiencia universal, que ya no le pertenece al sujeto como tal, sino como vivencia que une a las personas y que arranca del yo lírico un grito en el cual afirma la vida, la posibilidad de seguir viviendo y seguir viviendo no para nada. Poema El momento más grave de la vida. El momento más grave de la vida. Autor de César Vallejo. Un hombre dijo: el momento más grave de la vida estuvo en la batalla de Narne, cuando fui herido en el pecho. Otro hombre dijo: el momento más grave de la vida ocurrió en un aremoto, del cual salvé de milagro, refugiado debajo el alero en una tienda de la casa. Otro hombre dijo: el momento más grave de la vida acontece cuando durmió de día. Otro dijo: el momento más grave de la vida ha estado en mi mayor soledad. Otro dijo: el momento más grave de la vida fue mi prisión en la cárcel de Perú. Y otro hombre dijo: el momento más grave de la vida es el haber sorprendido a mi perfil, a mi padre. Y otro hombre dijo: el momento más grave de la vida no ha llegado todavía. Vallejo en su poema relata las palabras de varios hombres, quienes expresan cuáles han sido los momentos más difíciles de sus vidas, de una manera en que hace el llamado al lector a reflexionar sobre el momento más difícil de su vida. César Vallejo fue un poeta y escritor peruano, en la que a través de su talento con la literatura empezó a redactar diferentes textos, en la cual se destacan los poemas en prosa. Ahora bien, la utilización de la prosa como vehículo poético es una consecuencia natural de su escritura de vanguardia. En la modernidad, el poema en prosa es una forma idónea para abordar con libertad determinadas preocupaciones poéticas que venían incubándose desde el romanticismo, cuajaron luego durante el modernismo y después fueron acogidas por los poetas de vanguardia, especialmente por los surrealistas. Por otro lado, en los poemas de César Vallejo se puede apreciar sobre cómo el hombre, en su naturaleza de cada valor, como la empatía, el respeto, especialmente en la solidaridad. Mayormente la soledad se presenta en cada uno de sus poemas, mostrándonos que cada persona debería de cambiar, debería ser solidaria, ayudarse unos a los otros, ya que él creía que logrando esto se podría crear un mundo mejor. Además, que se puede notar el arte comprometido, un arte que refleja las manifestaciones de la vida, las tendencias políticas, pero buscando dejar un mensaje de reflexión para el lector que somos nosotros mismos. De igual manera, una parte de los poemas en prosas de este autor se encuentra recopilada en el poemario titulado precisamente Poemas en prosa, obra que por ser una publicación póstuma
y por no existir un manuscrito revisado y ordenado por el mismo poeta, ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, polémicas y divergencias entre los críticos de su obra. Poemas en prosa es el título de un conjunto de poemas escritos por el poeta César Vallejo entre 1923 y 1929, los cuales fueron publicados después de su muerte. La poesía de Vallejo refleja sus sentimientos personales de desamparo frente a la vida y a la dureza. Esta mañana me encuentro acompañada por la señora Erika, a quien tendré el honor de hacerle una pregunta respecto a los poemas en prosa de César Vallejo. Buenas tardes, señora Erika. Buenas tardes, mucho gusto. Señora Erika, ¿qué opina usted sobre los poemas en prosa del autor César Vallejo? Bueno, mi opinión al respecto es que el autor César Vallejo, al reflejar sus sentimientos a través de los poemas, no hacen que solo él sea el único que vive las alegrías y las tristezas de los poemas, sino que también se ve reflejado en el lector. Esa es mi opinión. Muchas gracias, señora Erika.